Capítulo 4. El médico tal como lo ven. Sus compañeros de trabajo. Aquellos que trabajaron con el doctor Bob, tanto cuando estaba bebiendo como cuando se estaba recuperando, vieron diferentes aspectos del hombre y su problema. A partir de los últimos años de la década de 1920, el doctor Bob había estado yendo con mucha frecuencia al Hospital Santo Tomás, en el cual fue nombrado miembro de cortesía del cuerpo médico en 1934. En 1928, en una de sus primeras visitas, fue cuando conoció a la hermana María Ignacia. Ella había enseñado música, pero después de estar enferma, fue asignada a deberes menos extenuantes en la oficina de administración del Santo Tomás, que era manejado por las hermanas de la Caridad de San Agustín, al igual que lo es hoy. El doctor llamaba y decía: «Hermana, ¿puedo disponer de una cama?», recordó la hermana Ignacia. Yo siempre reconocía su voz con ese su rico acento de Nueva Inglaterra. Rara vez venía al hospital sin que visitara la oficina de admisiones. Le encantaba usar palabras picantes, punzantes, carentes de formalidad. Sí. Había estado en alguna comida importante, decía: «Bueno, ayer nos llevamos nuestro sándwich para poder comer», o llegaba a la oficina de admisiones, en donde yo había tenido que atender a mucha gente, y preguntaba sobre su paciente. Yo decía: «Puse a la señora Jones en el 408, pero ahí hay otra paciente». «¿Otra paciente, hermana?». Así a la vez siguiente yo le decía: «Doctor, su paciente la señora Brown está en el 241, y hay una damisela en el 218. A él le gustaba. El doctor Bob también tenía el hábito de llamar a casi todo mundo por su apodo. «Siempre me llamaba Abercrombie», dijo uno de los primeros A's. Hugh Wilson era hoy, o en las que suponía que eran grandes ocasiones, Sir William. Los alcohólicos en general eran B. Por ser borrachos desconocidos, y de acuerdo a Smithy, también la buena hermana tenía su apoyo, y, sin embargo, duda acerca de si su padre tuvo el valor de usarlo en presencia de ella. En los recuerdos de la hermana Ignacia, su primer encuentro no pareció tener ninguna consecuencia en particular, ya que no sabía nada sobre el problema del doctor Bob. Simplemente parecía ser diferente a los demás, dijo. Algo llegaba con él cuando entraba a un cuarto, y nunca supe qué era, solo lo sentía. Otra que creyó que el doctor R. H. Smith era diferente, menos maravillosamente diferente menos, fue Betty B., que entonces era una joven estudiante de enfermería en el City Hospital. Lo conocíamos como el doctor R. H. S., porque en el City Hospital había otros dos Smith, dijo. Algunos de sus colegas en el City Hospital no estaban conscientes del problema de bebida del doctor Bob. Lentamente llegó a ser evidente. En 1934, Betty no tenía idea de que el doctor R. H. S. fuera un alcohólico, aunque se daba cuenta de que sus manos temblaban cuando había una curación y de que sus ojos estaban enrojecidos. Solo años después, cuando ella misma llegó al programa de AA, se enteró de que el doctor R. H. Smith del City Hospital y el doctor Bob de AA eran una misma persona. No obstante, el problema del alcoholismo no era desconocido para los miembros del cuerpo médico, ni siquiera para las estudiantes de enfermería. Betty oyó que un doctor que había sido jefe de cirugía fue despedido por esta razón. Le dijeron que le permitían operar a escondidas, y una vez, estando ella de guardia, él introdujo a alguien en la sala de operaciones a mitad de la noche. Betty nunca vio que el doctor R. H. S. fuera presuntuoso ni complaciente en una época en que las estudiantes de enfermería estaban en el nivel más bajo de la jerarquía del hospital, en la cual los doctores eran semidioses, al menos en su propia opinión. Nunca me hizo menos ni tampoco a ninguna otra estudiante, recordó, cuando tal como era requerido, nos hacíamos a un lado, ante una puerta o el elevador, de manera que el doctor pasara antes que nosotras. Todas sabíamos que el doctor R. H. S. nos empajaría para que pasáramos antes, al igual que al intentar automáticamente levantarnos cuando entraba a la sala de planificación. Él miraba por arriba de sus lentes y gruñía: «Siéntate, mujer». Lo más desusual de todo era que no daba las gracias después de acompañarlo en sus visitas a los enfermos, o cuando lo ayudábamos a cambiar una curación. Sus pacientes lo querían, al igual que las enfermeras, dijo Betty, recordando una vez en que con su enorme delantal y babero blancos, ella tenía todavía un temor reverencial a los doctores, y le daban miedo la mayor parte de ellos, pero no el doctor R. H. S. Me di cuenta que bajo su exterior rudo y a veces tosco, era bondadoso y comprensivo, hasta un poco tímido. A todas las estudiantes de enfermería las llamaba mujer, una palabra que las hacía sentir un poco menos faltas de experiencia, un poquito más maduras. Ella cree que él se daba cuenta de esto, y era por lo que escogía este término incongruente para las estudiantes de enfermería. A unas pocas enfermeras seleccionadas, de las que tenía cargos de mayor responsabilidad, y que había conocido y respetado durante largo tiempo, las llamaba cariño. Betty recordó que él usaba calcetines con rayas color púrpura que se asomaban
Bajo sus pantalones quirúrgicos, que siempre eran demasiado cortos, y su gorro quirúrgico, en vez de estar convenientemente ajustado, le colgaba sobre las orejas como el de un improvisado panadero. Lo mantenía sencillo aún antes de y por eso lo querían las enfermeras que tenían que lavar perfectamente lo que él usaba, dijo ella. Su destreza como cirujano era admirada tanto por las enfermeras como por los doctores, no obstante que usaba menos instrumentos y accesorios que cualquier otro cirujano. Al pasar los años, aprendí a admirar y a respetar a algunos doctores, dijo Betty. Pero muchos no me gustaban a causa de sus actitudes, es difícil encontrar un doctor que profesionalmente sea bueno y también un hombre decente, fino y humilde. Esta es una clase muy especial de persona y el doctor Smith era ese tipo de hombre. Cuando llegué a ser una enfermera de cirugía, aprendí que la mayor parte de los cirujanos son prima donas, ya que son de un carácter propenso a los accesos de cólera y arrojan los instrumentos, son arrogantes y pueden hacer que las cosas sean muy difíciles, en especial para una estudiante de enfermería. Si en una operación las cosas empezaban a ir mal, el doctor R. H. S. permanecía muy calmado, nos hacía sentir confiados y no había ningún apresuramiento. Su en cierta forma rasposa voz se volvía suave y baja, las órdenes se daban con tranquilidad y, mientras más difíciles se ponían las cosas, más en calma estaba. Esta actitud se nos contagiaba a todos. No había gritos ni juramentos, no era un granuja y no hacía observaciones pasadas de color para avergonzar a las estudiantes, otros trataban de humillarnos y a veces eran realmente crueles, pero el doctor Smith no era así y por eso todas lo queríamos. Nunca oí que se dijera algo poco amable acerca del doctor Smith. Betty lo vio como un hombre bondadoso por naturaleza y que poseía una fuerza interior. Recordó como les decía a las estudiantes que el dolor era lo que nos había más iguales, que los pacientes estaban sufriendo y debían ser tratados con igual solicitud y compasión, ya fuera que estuvieran en las salas de caridad o en los cuartos privados. Sobre todas las cosas, Betty recuerda una vez que estaba ayudando al doctor Bob en una punción lumbar y ella dejó caer la sustancia, en lugar de reportarla, solo le dijo: bueno, simplemente tendremos que conseguir más. Y cuando su supervisora preguntó por qué iban a iniciar de nuevo todo el complicado y tedioso procedimiento, el doctor Bob le respondió que él había dejado caer esa maldita cosa antes de que Betty pudiera responder, salvándola de una seria reprimenda. No sé si la supervisora lo creería, pero no podía decir que él estaba mintiendo. Dijo Betty. Yo hubiera besado el suelo que ese hombre pisaba. Betty también recordó que el doctor Bob podía ser grosero. Recibí una llamada para la sala de operaciones un domingo por la tarde, y ahí estábamos solo el doctor Bob, un médico interno, el paciente anestesiado y yo. El doctor Bob no era locuaz, y todos estábamos callados. El paciente estaba colocado sobre su abdomen. El doctor Bob, que era cirujano rectal, sentía que no tenía caso de que allí se preparara algo exteriormente. El médico interno, que era un hombre joven más bien tímido y con la cabeza en las nubes la mayor parte del tiempo, estaba ligeramente inclinado sobre el paciente, usando unas pinzas de cortar hemorragias para depilar los vellos del área rectal. Era como si estuviera deshojando los pétalos de una flor. Me quiere, no me quiere. Siempre recordaré al doctor Bob diciendo, doctor. Y el interno dijo, sí, doctor. R. H. El doctor Bob contestó, ¿qué tanto te gustaría que te estuvieran arrancando los pelos del trasero? Sí, era grosero, pero no había nada discordante o afectado en ese hombre, supe eso mucho antes que cualquiera otra cosa acerca de él. Era todo un tipo. Lily, la enfermera recepcionista del doctor Bob, lo miraba con la misma admiración. De acuerdo con Sue, que recordó el comentario de su madre, acerca de que Lily no tenía para él más que alabanzas, pero decía que pasaba un mal rato tratando de que le dijera a quienes le debían dinero. No le gustaba mandar las cuentas con sus honorarios, y había mucha gente a la que no le cobraba en lo absoluto. Eso es verdad, confirmó Smithy, fue más su trabajo de caridad del que hizo por sus pacientes regulares. Recuerdo como decía, bueno, esta mañana tengo 3 operaciones, 2 para el señor y una para R. H. No solo eso, sino que la gente llegaba a su consultorio con unos apuros desesperados, y les daba literalmente su último centavo. Podía tener solo 50 centavos de dólar, pero no obstante se los daba. Por supuesto, en 1933-34 hubo cada vez menos cuentas por cobrar. La posición del doctor Bob en el sitio hospital se volvió incierta, por decirlo menos malo, ya que hay algunos que dicen que en realidad lo despidieron, pero no se ha encontrado ningún registro de que haya sido despedido. Es probable que el asunto estuviera a discusión en una etapa preliminar o informal, cuando Bob dejó de beber, justo a tiempo. Sin embargo, su destreza para la práctica de la cirugía había disminuido, y se estaba ayudando a nivelar sus entradas por medio de lo que le caía practicando la medicina en general. El doctor Thomas Scuderi, que posteriormente fue director médico del pabellón para alcohólicos en el Hospital Santo Tomás, ha arrojado más luz sobre este periodo crucial de lo que ahora es la Sala Ignacia. Él era un joven interno cuando conoció al doctor
Bob en 1934 lo describió como un gran armatoste de hombre, bien construido, con voz áspera, era muy bueno con los médicos internos y residentes, nada de lo que hacía por ti le parecía suficiente y cuando se reía, no podías evitar reírte con él. El doctor. Scuderi no estaba entonces consciente del problema de bebida del doctor Bob, porque todo ello era un secreto en aquellos días, pero posteriormente se dio cuenta de lo que otros ya sabían, insinuó varias razones de por qué el doctor Bob pudo no haber sido disciplinado más severamente de lo que fue. Primera, el doctor Scuderi sintió que el doctor Bob era un cirujano mejor que la mayoría, a pesar de estar incapacitado por el alcohol. Segunda, el doctor Bob era extremadamente bien visto por sus colegas, los que probablemente hicieron lo que pudieron para esconder su inconveniencia. Tercera, había y hasta cierto grado, todavía. Lo hay, un acuerdo tácito en la profesión médica para negar que problemas tales como el alcoholismo existieran entre los doctores. El doctor Scuderi, que en 1977, época de estos recuerdos, estaba en sus 70 y nunca había bebido, dijo que el doctor Bob siempre dio ayuda y guía a los hombres más jóvenes, además, que él mismo llegó a interesarse en el alcoholismo por medio del ejemplo del doctor Bob y la hermana Ignacia, cuando ellos establecieron el pabellón para alcohólicos en el Santo Tomás. Recuerdo que solía decirle a los jóvenes médicos internos, si son listos permanezcan alejados del alcohol, véanlo pero no lo prueben, porque no los llevará a ningún lugar, decía, mientras más viejo seas, más tentado te verás a beber. Aléjate de la bebida. El doctor Scuderi, dijo los doctores trabajan bajo mucha tensión, el alcohol es una tentación, ellos van a muchas fiestas, y piensan que no se mezclan con los demás doctores, a menos que tengan un trago en su mano. No sé nada acerca de que lo hayan despedido del sitio hospital, todo lo que sé es que en el Santo Tomás tuvo un formidable resurgimiento como cirujano y que se levantaba a las 2 o 3 de la madrugada, para ayudar a otro alcohólico. R. H. Smith se solía visitar todos los días el pabellón de alcohólicos, esto era un añadido a su práctica regular, era un trabajo de A. Enteramente voluntario, nada de lo que hacía por ellos le parecía suficiente, les hablaba con frases cortas y en forma muy sencilla. Era muy accesible, le hablaba a todo mundo de la misma manera, ya fuera que estuvieran en el nivel más alto o en el más bajo. Cuando fui a Italia el año pasado, busqué en el directorio telefónico y le dije a mi hermano, si hubiera sabido el doctor Smith en dónde está, y, por todo el mundo,